Detente. Escucha con atención. Nadie ha tenido el valor de decirte esto. Hay un secreto espiritual tan poderoso que, si lo recuerdas ahora, nadie podrá volver a controlarte jamás. Ese secreto ha sido ocultado durante siglos. Pero Todd señaló con claridad dónde encontrarlo. Y no es historia antigua. Es actual. Porque en el momento en que lo comprendes, tu alma empieza a recordar quién eres realmente. Y todo lo que hoy te confunde, comienza a ordenarse solo. ¿Sabes por qué sientes vacío? ¿Por qué parece que falta algo en tu vida? Porque este sistema fue diseñado para que olvides tu esencia. Te enseñaron a ser alguien que no eres. Y mientras vivas desconectado de tu verdad, obedeces, consumes, te ocultas. Pero eso termina hoy. Voy a mostrarte dónde se esconde el secreto que Todd protegió. Pero antes necesitas saber algo esencial. Nada de lo que buscas está afuera. Todo ya vive en ti. Solo espera que lo recuerdes. Y al final de este video, te revelaré exactamente dónde se esconde esa memoria. No está en un templo, ni en un libro antiguo. Está en algo que has llevado contigo cada día, sin darte cuenta. ¿Preparado? Porque una vez que escuches esto, no habrá vuelta atrás. Ahora que sabes que ocultaron la llave que libera tu alma, es momento de revelar dónde estuvo escondida durante siglos. Lo sorprendente es que civilizaciones que jamás se conocieron, separadas por océanos y montañas, hablaron de lo mismo. ¿Cómo era posible? No había internet, ni teléfonos, ni libros compartidos. Y aún así, en Egipto, India y Grecia, los maestros enseñaban lo mismo. Al nacer, el alma no despierta, se duerme. Para el hombre moderno, el nacimiento es el inicio de todo. Pero para los antiguos, era el inicio del olvido. Decían que el alma venía de un lugar sin separación, donde la memoria de tu ser verdadero estaba viva. Pero al entrar en el cuerpo físico, algo ocurría. Un velo caía sobre los ojos. Una niebla cubría lo que antes sabías. Y ya no podías recordar. En Egipto, Todd decía, el cuerpo no es el problema. El problema es creer que eres solo el cuerpo. En India, lo llamaban Maya, la gran ilusión. En Grecia, los órficos hablaban del alma atrapada en un ciclo de olvido y prisión. Distintos pueblos, una misma verdad. Y había algo más. Ese conocimiento no estaba en plazas públicas ni en libros abiertos. Se transmitía en silencio, de maestro a discípulo, en cámaras ocultas de templos, a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque sabían que no todos estaban listos. Un ego inmaduro usaría esa verdad para sentirse superior, manipular o escapar. En lugar de transformarse, el corazón debía estar limpio. No basta con querer saber. Hay que estar preparado para vivir lo que se descubre. Por eso, en Egipto, India y Grecia, el silencio era el guardián del secreto. Porque el silencio no engaña. Los impacientes se iban con las manos vacías. Los que esperaban, empezaban a escuchar algo que no estaba escrito en ningún lugar. ¿Qué pasaba dentro de esos templos? ¿Qué experiencia podía hacer que un alma dormida recordara quién era? Cuando las puertas se cerraban tras los iniciados, no había público ni espectáculo, solo silencio y oscuridad. Antes de recordar quién eras, tenías que olvidar quién creías ser. Y ahí comenzaba la travesía, una prueba que pocos podían soportar. Eran llevados a un lugar sin luz ni sonido, hasta caer en un estado de quietud, donde incluso los pensamientos perdían sentido. Y entonces algo se deshacía dentro. No el cuerpo, sino la máscara que habían cargado por años. El nombre, la profesión, la reputación, nada importaba ya. Todd decía que ese era el instante crítico, cuando el ego, al perder el control, resistía. Lanzaba miedos, dudas, visiones falsas, para mantener al iniciado atado al yo antiguo. Porque para el ego, incluso la muerte simbólica es inaceptable. Y aquí está lo más impactante. No recibían información nueva. Nadie explicaba el sentido de la vida. Ningún maestro les decía qué hacer. Porque el conocimiento verdadero no viene de afuera. Llega cuando lo falso se derrumba. Y lo único que queda es lo que siempre estuvo ahí. Imagina enfrentarte al vacío absoluto. Sin etiquetas, sin creencias, sin historias.
Solo tú frente a tu propia conciencia. Muchos no lo soportaban. Algunos abandonaban. Otros enloquecían intentando reconstruir su máscara. Pero los pocos que resistían, recordaban. Y esa memoria era tan profunda, que las palabras no alcanzaban. De pronto, todo tenía sentido. La vida, la muerte, el universo. Todo encajaba en un silencio absoluto. Pero Todd advertía. Cruzar sin preparación era peligroso. Recordar demasiado pronto podía romper la mente. Imagínalo. Alguien cargando traumas no resueltos. Miedos sin procesar. Y de repente accediendo a la vastedad de lo que es. Podía ser demasiado. Ese era el riesgo. Cruzar sin estar listo y perderse. Porque una vez que ves lo que hay al otro lado, ya no puedes dejar de verlo. ¿Qué pasa cuando alguien cruza sin estar listo? Accede a un recuerdo demasiado profundo, sin la estructura interna para sostenerlo. Todd advirtió que ese era el mayor peligro. Vivir atrapado en un ciclo invisible, incluso después de haber tocado grandes verdades. El primer obstáculo es la mentira del yo. Un muro interno que controla casi todo en tu vida. Y aquí la mayoría se rinde sin saberlo. Porque, ¿quién quiere mirarse al espejo y admitir que ha vivido creyendo una ilusión sobre sí mismo? Este enemigo no está fuera. No es una fuerza externa. Es la suma de todo lo que crees ser. Desde niño fuiste condicionado. Que pensar sobre el amor, el éxito, el fracaso, y hasta sobre ti mismo. Y lo creíste. Porque nadie te enseñó a cuestionar. Pero la mayoría de tus pensamientos no son tuyos. Son repeticiones automáticas del pasado. Programas en silencio drenando tu energía. Por eso, la primera práctica es simple y brutal. Cuando aparezca un pensamiento negativo, pregúntate, ¿esto realmente es mío? ¿O alguien lo puso en mí? Esa pregunta puede romper estructuras de años. Porque descubres que gran parte de tu dolor emocional no viene de tu esencia, sino de creencias heredadas. Y entonces algo comienza a romperse. No es destrucción, es liberación. Cada pensamiento cuestionado es una cadena menos. Pero el ego peleará. Intentará convencerte de que soltar es peligroso. Te dirá, sin esto, no eres nada. La verdad es que nunca fuiste esos pensamientos. Solo eran muletas para un yo que temía mirar al vacío. Y en ese vacío, aparece algo nuevo. Silencio. Al principio da miedo. Porque has pasado la vida llenándolo con ruido. Pero con el tiempo descubres que el silencio no está vacío. Es espacio. Espacio para que despierte lo que siempre estuvo dormido. Cuando lo que estaba dormido comienza a despertar, tu vida ya no se guía por la mente, sino por una presencia silenciosa. Pero ¿qué es esa presencia? No juzga, no interpreta, simplemente ve. Todd la llamaba el ojo único. No es un ojo físico ni un símbolo místico, sino un estado de percepción, donde la verdad se siente, antes incluso de convertirse en pensamiento. Seguro lo has vivido. Entras a un lugar y sin explicación, sabes que algo no está bien. Conoces a alguien y, detrás de sus palabras, sientes que algo se oculta. Ese es el ojo único. Tu alma percibiendo más allá de la apariencia. Pero este sentido está apagado en la mayoría. Porque desde niños nos enseñaron a confiar más en lo que vemos que en lo que sentimos. La sociedad premió la lógica y los datos, y olvidó la intuición silenciosa. El problema es que los ojos solo ven la superficie. El ojo único percibe lo que hay debajo. La práctica que Todd entregaba a sus discípulos era simple. Cierra los ojos. Deja de buscar respuestas. Calla el ruido en tu cabeza. No esperes nada. Solo permanece en silencio, 10 segundos. En ese espacio breve, parece que no ocurre nada. Pero en realidad, ocurre todo. Es en el silencio donde el ojo único despierta, donde sales del ruido mental, y descubres que dentro de ti hay algo más grande, sin nombre ni forma, que no necesita explicación. Esa percepción es apenas el inicio. Es como abrir una grieta en una puerta cerrada por años. Entra un poco de luz, pero detrás aún queda algo más profundo. Reconocer la verdad es un paso. Vivir desde ella es otro completamente distinto. Y ese segundo paso no puede dártelo un maestro, ni un libro,
ni un vídeo. Solo lo da tu alma. Una vibración única que no se enseña. Solo se siente. Dentro de ti existe una frecuencia silenciosa. Un sonido que nunca fue pronunciado, pero que vibra en ti desde el instante en que tu alma despertó por primera vez. Todd lo llamaba el nombre invisible. No es un nombre humano. Es la vibración pura de tu esencia. La firma única de tu alma en el universo. Y aunque no lo sepas, ya lo has sentido. En esos momentos de paz repentina. Cuando todo parece correcto aunque nada afuera haya cambiado. En esa intuición poderosa, que aparece aunque tu mente aún esté confundida. Ese sonido siempre estuvo ahí. El ruido del mundo lo cubrió, pero nunca desapareció. Solo esperó en silencio, a que crearas el espacio suficiente, para volver a escucharlo. Cuando comienzas a escuchar ese sonido interior, tu forma de ver el mundo cambia. Descubres que las respuestas nunca estuvieron afuera, que el vacío que sentías no era falta de algo externo, sino ausencia de conexión con tu interior. Y cuando esa conexión ocurre, ya no puedes volver atrás. Pero aquí está lo esencial. Esa vibración no solo trae paz, también ilumina lo que escondiste. Traumas, miedos, recuerdos enterrados. El sonido de tu alma no solo revela quién eres, sino lo que intentaste borrar. Y esa es la siguiente puerta. Mirar lo oculto. Tienes dos opciones: huir y volver a la ilusión, o atravesarlo y liberarte. Cuando el alma vibra con más fuerza, los recuerdos del dolor aparecen, porque no existe luz real, que no ilumine también las sombras. Por eso muchos abandonan aquí. Buscan la paz, pero no quieren enfrentar el dolor. Todd llamaba a este proceso purificación del alma. No es castigo, sino limpieza natural. Imagina un río bloqueado por piedras. El agua sigue ahí, pero no fluye. La purificación es quitar lo que lo obstruye, aunque implique mirar lo que has evitado. Los dolores que bloquean el alma son aquellos que intentaste olvidar. Heridas de infancia, palabras que te marcaron, situaciones que te hicieron creer que no eras suficiente o que no merecías amor. Todo eso quedó escondido, porque dolía demasiado recordarlo. Pero aquí está la revelación. El sufrimiento persiste porque lo rechazas. Cada vez que huyes del dolor, crece. Cada vez que ocultas lo que sientes, se convierte en un peso interno. En el instante en que eliges mirarlo sin huir, ocurre algo distinto. El dolor empieza a disolverse, no porque lo derrotes, sino porque lo aceptas. Es como decirte: sí, eso ocurrió. Sí, sufrí. Pero eso no define quién soy. Y en ese momento, el dolor pierde poder sobre ti. Ya no es una prisión, solo un recuerdo. Cuando la purificación sucede, tu alma empieza a tomar el control. La mente deja de ser la dueña y se convierte en herramienta. Antes decidía qué creer, qué temer, qué evitar. Ahora es el alma la que guía, y no lo hace con gritos, sino con silencio, paz y claridad. En ese punto, muchos sienten por primera vez un silencio interior desconocido. No es vacío, es plenitud. No es ausencia de pensamientos, es libertad de no estar gobernado por ellos. Y entonces surge la gran pregunta: si el alma está al mando, ¿qué ocurre con la mente? ¿Aceptará rendirse? ¿O intentará recuperar el trono? Ese es el siguiente desafío. Cuando el alma toma el mando, aparece un cambio irreversible. Ya no vives desde las reacciones automáticas de la mente, sino desde la conciencia despierta. Todd lo llamaba el trance despierto. Pero no es hipnosis ni desconexión. Es lo contrario. Un estado de atención total. Estás en medio del ruido del mundo, pero dentro de ti hay un silencio tan profundo que nada puede sacarte de tu centro. No escapas de la vida. La vives con más presencia que nunca. Sigues teniendo responsabilidades, desafíos, relaciones. Pero ya no eres un personaje arrastrado por la historia. Eres el autor que observa cada escena desplegarse. La mente sigue pensando. Las emociones siguen apareciendo. Pero tú ya no reaccionas automáticamente. Eliges. Ese es el comienzo de la verdadera libertad. Despertar en silencio es fácil. Lo difícil es mantenerte despierto en medio del caos. En un templo, en meditación o en un retiro.
La claridad fluye sin esfuerzo. Pero, ¿qué pasa cuando regresas a la vida real? Cuando el tráfico, los plazos y los conflictos familiares te sacuden sin piedad. Ahí es donde la mente intenta recuperar el control. Susurra: esto no funciona en el mundo real. Si lo crees, vuelves al viejo patrón, al piloto automático, a la prisa, a la preocupación constante. El verdadero desafío no es despertar, es permanecer despierto mientras todo a tu alrededor intenta hacerte olvidar. Como decía Todd, el verdadero alquimista es el que camina despierto entre los dormidos, sin permitir que lo vuelvan a dormir. Ese es el punto de quiebre. El mundo no se detendrá para que conserves tu paz. Tú decides quién manda, tu alma o el ruido del mundo. ¿Cómo mantenerte despierto en medio del caos? Todd enseñaba 3 prácticas simples y poderosas. Presencia consciente. Estar donde tu cuerpo está. Si lavas platos, estás ahí. Si conversas, no huyes al futuro ni te pierdes en el pasado. La mente querrá escapar, pero tu tarea es volver al presente. Silencio activo. No se trata de callar la boca, sino de no reaccionar automáticamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio eliges cómo actuar. Cuidar lo que consumes. Todo lo que ves, escuchas y dices alimenta tu vibración. Noticias de miedo bajan tu energía. Personas que se quejan la drenan. Redes vacías dispersan tu atención. Elegir lo que entra en tu mente es un acto de protección espiritual. Con el tiempo, estas prácticas transforman tu vida. Situaciones que antes te desestabilizaban, ahora son neutras. Las personas que antes te provocaban, ya no tienen poder sobre ti. El caos del mundo se vuelve pequeño, frente a la vastedad de tu conciencia. Pero la mente no abandona su trono fácilmente. Intenta regresar con su trampa más sutil. Te convence de que estás perdiendo el tiempo, que todo esto es fantasía, que no se puede vivir así en el mundo real. En ese instante debes recordar quién manda. Si mantienes la práctica, algo extraordinario ocurre. Tu percepción se expande. Empiezas a acceder a memorias que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente limitada no podía comprender. A veces aparecen como sueños intensos, intuiciones claras o déjà vu. No son imaginación, son los registros de tu alma abriéndose paso. Si estas memorias regresan, ¿qué más sabe tu alma que aún no has recordado? ¿Qué secretos siguen ocultos, esperando el momento de revelarse? Recordar quién eres en esta vida es solo el inicio. El verdadero despertar ocurre cuando accedes a todo lo que tu alma siempre ha sido. Entonces comprendes algo que cambia tu visión para siempre. Tu nacimiento no fue el comienzo. Fue apenas una coma en un texto mucho más antiguo. Todo lo decía sin rodeos. Tu alma no nació con tu cuerpo. El cuerpo es temporal, pero el alma atraviesa edades. Ha sido muchas cosas antes de convertirse en lo que hoy crees ser. Esas memorias no se perdieron. Solo quedaron dormidas, esperando que estuvieras listo para recordarlas. Las memorias del alma no vuelven como escenas de una película. Aparecen disfrazadas en tu vida diaria, en patrones que se repiten sin explicación. ¿Por qué atraes siempre el mismo tipo de situaciones? Las mismas personas, los mismos desafíos. ¿Por qué? Incluso cambiando de ciudad, trabajo o relación. Ciertos sentimientos regresan una y otra vez, porque tu alma intenta mostrarte lo que aún no resolviste en otros viajes. Cada repetición que te incomoda profundamente es un eco de algo vivido antes, que todavía reclama comprensión. Las memorias antiguas no vuelven solo para recordarte el dolor. También despiertan talentos ocultos, aquella facilidad para aprender algo nuevo, la conexión natural con culturas lejanas, el interés profundo por temas que pocos comprenden. Son señales de experiencias vividas en otros tiempos. Mientras más te conectas con tu esencia, más comienzan a surgir esas habilidades dormidas. Pero aquí muchos se pierden. La mente intenta convertir las memorias en historias, en explicaciones lógicas que alimenten la curiosidad. Olvidan que no están ahí para nutrir el ego, sino para liberar la conciencia. Si tratas de controlarlas, terminas creando nuevas ilusiones, en lugar de encontrar la verdad. Cuando las memorias de otras vidas aparecen,
No lo hacen de forma ordenada ni lógica. Surgen como fragmentos, sensaciones antiguas que no puedes explicar solo. Frente a lo desconocido, muchos corren hacia afuera. Buscan libros, maestros, gurús, más cursos. Entregan su viaje a otros que no pueden vivirlo por ellos. Pero Todd fue claro. El verdadero maestro nunca estuvo fuera. Siempre ha estado dentro, hablando en silencio a través de tu conciencia despierta. No usa palabras humanas. No convence ni discute. Se manifiesta como certeza antes del pensamiento. Como esa paz que te hace saber que estás en el camino correcto. Por eso pasa desapercibido para quienes solo viven en el ruido de la mente. ¿Cómo acceder a esa voz en la vida real? No buscando más información afuera, sino creando más silencio dentro. Haz espacio entre un pensamiento y otro. Deja de perseguir respuestas rápidas. El maestro interior no compite con tu ansiedad. Espera. Un ejercicio esencial es simple. Frente a cualquier decisión, detente, cierra los ojos, respira y siente. No pienses. Siente. ¿Qué surge en ese espacio vacío? Antes de que la mente empiece a discutir, esa es la voz. No trata de convencerte. Solo te muestra. Y para verla, debes mirar sin expectativas. Con el tiempo notarás que esta voz no siempre trae consuelo. A veces señala el camino más duro, porque no busca comodidad, sino crecimiento. Recordar no siempre es agradable. Por eso muchos huyen de la verdadera intuición. No le dice al ego lo que quiere escuchar. Le dice al alma lo que necesita hacer. Aquí, según Todd, comienza la prueba más grande. Cuando sientes la verdad silenciosa dentro. Y la mente, al ver que pierde control, crea su trampa más peligrosa. Cuando la mente ve que pierde el control, se disfraza de luz. Te susurra. Ahora eres distinto. Ahora sabes más. Ahora estás por encima. Así nace la trampa más sutil. El ego espiritual. No es el ego común que busca poder o estatus, sino el que se viste de maestro, guía o salvador. Por eso es el más peligroso. Todd lo llamaba el enemigo final. No grita desde afuera. Susurra desde dentro. Tan suave, que muchos creen que es la voz de la iluminación. La verdadera prisión no es la ignorancia, sino el orgullo disfrazado de sabiduría. El ego no desaparece en el camino espiritual. Solo cambia de ropa. Deja las máscaras obvias de la vanidad. Y se viste con túnicas de pureza y compasión. Pero detrás del disfraz, sigue alimentando separación. En el momento en que piensas, soy un despierto, distinto de los dormidos. Ya has caído en la trampa, porque donde hay separación, no hay unidad. Y sin unidad, no hay iluminación real. Muchos buscan la luz, pero terminan creando una nueva forma de oscuridad. El juicio espiritual. Miran al mundo con sensación de superioridad. Creen comprender lo que otros aún no ven. Confunden conocimiento con conciencia. Información con transformación. Olvidan que la luz verdadera no grita. No se exhibe. No impone. Simplemente es. Silenciosa, presente. Iluminando sin pedir reconocimiento. ¿Cómo saber si caíste en este juego sutil? Todd enseñaba que el ego espiritual se delata así. Cuando sientes la necesidad de decirle a otros cómo deben vivir. Cuando juzgas en silencio a quienes aún repiten patrones que tú ya superaste. Cuando te impacientas con los que no evolucionan a tu ritmo. La luz auténtica no necesita que nadie la alcance. Camina sola, en paz, sin prisa ni presión. Obsérvate con honestidad. Cuando alguien cuestiona tus creencias espirituales, respondes con calma o con defensa, con apertura o con resistencia. El ego espiritual siempre quiere tener razón, incluso si usa palabras dulces para ocultar su orgullo. La conciencia despierta no necesita convencer, no necesita probar nada. Sabe que cada alma tiene su propio ritmo, y no interfiere en el camino de nadie. El ego espiritual puede esconderse incluso en la humildad. Dice, ya superé al ego. Solo soy un canal de luz. Pero detrás de esas palabras, se oculta una necesidad silenciosa de reconocimiento. Todd advertía, el verdadero sabio no necesita decir que lo es. Su sola presencia es suficiente.
El ego se alimenta de una sola cosa: la necesidad de sentirse especial, incluso cuando esa necesidad es ser espiritualmente especial. Mientras quieras ser más puro, más despierto, más evolucionado, el ego sigue vivo. La verdadera trascendencia llega cuando sueltas incluso esa ambición, cuando ya no intentas ser alguien y simplemente eres. El camino espiritual es una paradoja. No vences al ego luchando contra él. Lo trasciendes dejando de alimentarlo. ¿De qué se nutre? De la comparación, de la competencia silenciosa de quién está más cerca de la luz. Cuando dejas de compararte, cuando abandonas la medida frente a otros, el ego empieza a debilitarse. La última prueba del ego es simple y definitiva. Puedes amar a alguien que aún está perdido, sin necesidad de cambiarlo. Puedes ver en quien apenas empieza su camino el mismo valor que reconoces en ti. Si la respuesta es sí, la máscara final del ego comienza a disolverse, porque el amor verdadero no espera transformaciones. Ama en el ahora, exactamente donde cada alma se encuentra, sin condiciones. Superar la última máscara del ego no es el final del viaje, sino la preparación para el regreso a la fuente, la etapa más profunda, el misterio que Todd guardó en silencio, un estado donde ya no existe yo ni otro, donde no hay más camino que recorrer, solo queda el ser, puro, silencioso, indivisible. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿estás dispuesto a soltar incluso tu identidad espiritual? Solo quienes atraviesan ese último portal pueden regresar al estado original. ¿Y cuándo ocurre? No hay espectáculo ni aplausos. El ego esperaba un triunfo glorioso, pero lo que aparece es un silencio profundo. Un silencio que no pide validación, porque siempre estuvo ahí. En ese instante comprendes: lo que buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro, no como logro, sino como presencia eterna. Todd llamaba a este estado la unidad consciente. Aquí ya no hay separación, no hay buscador ni meta, ni maestro ni discípulo, solo un campo único de conciencia, fluyendo sin esfuerzo. Ya no necesitas respuestas, porque ves que la vida misma, en su sencillez, ya lo es todo. ¿Cómo se manifiesta la unidad consciente en lo cotidiano? De la forma más simple. No es un estado alterado ni una fuga del mundo. Es beber agua y sentir el milagro en ese gesto. Es respirar con presencia. Es percibir lo sagrado en lo ordinario. Nada externo cambió. Cambió tu conciencia. Aquí la espiritualidad ya no es algo aparte de la vida. Se vuelve la vida misma. Ya no necesitas rituales complejos ni técnicas secretas. Basta con estar donde estás, por completo, sin querer estar en ningún otro lugar. Es simplicidad absoluta. El presente es suficiente, sin ansiedad por lo que viene. Todd lo resumía así: la mayor realización espiritual es vivir naturalmente, no con indiferencia, sino con entrega. Respirar y sentir la vida tal como es, sin resistencia. Incluso en la unidad, la mente intentará apropiarse de la experiencia. Querrá convertirla en un concepto, en una nueva identidad espiritual, en una historia para buscar reconocimiento. Pero la unidad consciente no puede explicarse. No es un título ni un estado que se presume. Es un modo silencioso de ser. Incluso en la unidad sigues siendo humano. Sientes emociones, enfrentas desafíos. Vives en el mundo. La diferencia es el espacio interior. El dolor ya no te hunde. La alegría no necesita durar para ser real. Ambas son expresiones pasajeras, de una misma conciencia eterna. Muchos creen que regresar a la fuente significa abandonar la vida práctica. Pero Todd fue claro: volver a la fuente no te saca del mundo. Transforma la forma en que lo vives. Las responsabilidades siguen. Los eventos ocurren, pero ya no te pierdes en ellos. Los observas, participas, sin identificarte. Al llegar a este punto, Todd revelaba el secreto que nunca escribió. Solo susurró a los preparados: nada se pierde en el alma. Todo puede recordarse. A simple vista parece metáfora, pero encierra la verdad más profunda. Desde antes de tu nacimiento físico, llevas dentro toda la memoria, toda la sabiduría, toda la conexión con la fuente.
Aunque el mundo te haya hecho olvidar, aunque hayas vivido creyendo estar perdido, la verdad nunca te dejó. Tu esencia no desapareció, solo quedó cubierta por capas de olvido. Imagina tu alma como un lago profundo. En la superficie se agitan los miedos y deseos, pero en el fondo el agua permanece intacta, guardando el reflejo de lo eterno. ¿Cómo acceder a esa memoria? No forzando más, no buscando afuera. Se accede entrando en un estado de escucha interior. El alma no grita, susurra. Para oírla, debes silenciar el ruido de la mente y la personalidad. Recordar no es un proceso mental, es un reconocimiento espiritual. No es traer hechos del pasado, sino reconocer en el presente lo que siempre estuvo ahí. Recordar no es teoría, es experiencia. No llega como una idea para repetirte, sino como un reconocimiento silencioso, que transforma lo que sientes, lo que percibes y lo que eres. Es un recuerdo vivo, más allá de las palabras, que devuelve a tu alma lo que nunca perdió. Cuando Todd hablaba del despertar total, no se refería a un estado reservado a unos pocos iluminados. Hablaba de algo accesible a cualquier alma, que deje de buscar afuera y empiece a recordar hacia adentro. El despertar no es alcanzar algo nuevo, es reconocer lo que siempre estuvo presente. La promesa se cumple cuando practicas lo revelado, cuando dejas de resistir y simplemente comienzas a ser. Entonces el recuerdo deja de ser teoría y se vuelve una presencia viva. Comprendes algo fundamental. No eres el personaje de tus dramas. No eres el miedo que te paralizó tantas veces. No eres el dolor que marcó tu historia. Eres el testigo silencioso, que estuvo presente en todo, y nunca fue tocado por nada. Eres como el cielo. Permanece intacto mientras las nubes, oscuras o luminosas, pasan por él. El cielo no se identifica con las nubes, solo las observa. Así es tu esencia, inmutable, silenciosa, eterna. En ese reconocimiento, la vida sigue. Los problemas aparecen, pero ya no te definen. Las emociones surgen, pero no te arrastran como antes. Incluso los desafíos espirituales ya no son obstáculos, sino partes naturales del camino. Este es el verdadero secreto prohibido, el que intentaron ocultar durante siglos. Un ser humano que recuerda quién es. Ya no puede ser controlado. No puede ser manipulado por sistemas, creencias limitantes ni miedos impuestos. Cuando el alma recuerda, todo intento de control se vuelve inútil. El verdadero poder nunca estuvo afuera. Siempre habitó en silencio dentro de ti, esperando a que te detuvieras y lo reconocieras. Cuando llega ese momento, el miedo desaparece, porque ya no hay nada que proteger, nada que perseguir. La libertad real no significa hacer lo que quieras, sino dejar de ser prisionero de todo, ni de las circunstancias, ni de la opinión de otros, ni de los altibajos de la vida. Vives en paz, sin necesidad de demostrar nada. Incluso en la dificultad, hay una calma que nadie puede arrebatarte. La libertad no significa que tu vida será perfecta, ni que dejarás de sentir. Seguirás experimentando alegría y dolor, tomando decisiones, enfrentando retos. La diferencia es que ahora sabes que todo eso es parte del juego temporal, y no toca lo que eres en esencia. El sufrimiento pierde su peso, sigue ocurriendo, pero ya no te hunde. Todd decía que el verdadero despertar es recordar quién has sido siempre, incluso mientras juegas el juego de la vida. Vivir en el mundo sin perderte en él. Bailar con la existencia, sin olvidar el silencio que observa la danza. Aquí ya no hay nada que buscar, porque descubres que lo que anhelabas siempre estuvo dentro de ti.